¿Cómo estás, Marcos? Bienvenido. Sí. Bueno, ¿cuántas veces escuchaste hablar de esto, del acueducto del río Colorado? Y hoy estamos con el tema del archivo. Escuchamos varias veces. Me sorprendió la cantidad de años que hace que estamos hablando de esto. Muchísimos una década. años, casi una década, sí. Desde que se registró aquella crisis hídrica, cuando el nivel del dique Paso de las Piedras era bajísimo, se pensó en hacer pozos en la zona del Bajo San José. Se hicieron, de hecho. Se hicieron los pozos. Bueno, cada vez que venía un funcionario a nivel provincial, vinieron los principales referentes de ABSA, vino el gobernador en reiteradas oportunidades en aquella oportunidad y siempre decían que la obra que iba a solucionar los problemas de agua en Bahía para no depender de las lluvias era el acueducto del río Colorado. ¿Y qué paso se dio ayer y con qué características? Bueno, después de 5 postergaciones, finalmente ayer se abrió la licitación para la realización de esta mega obra, para tener en cuenta la obra de mayor envergadura de toda la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Que hoy hablábamos también, hay que tener en cuenta que se toma la decisión de hacer esta obra, que no se frena por el momento, está confirmada por las autoridades provinciales, en un distrito que no es ni por cerca el más poblado de la provincia. Poco más de 500.000 habitantes en total son los que se van a ver beneficiados ahora con esta obra de abastecimiento de agua. ¿Por qué se habla del abastecimiento del río Colorado? Porque ahora, afortunadamente, hay lluvias, no tenemos escasez de agua y por ende la cota del dique, e incluso el agua supera la cota y desborda últimamente. Pero puede llegar a pasar otra época de sequía como la que tuvimos en Bahía Blanca y quedarnos sin agua. Pero principalmente para todas las localidades de la región que se van a ver beneficiadas porque actualmente no tienen agua potable, muchas de ellas tienen agua de perforación e incluso quizás los niveles de los minerales que tiene ese agua no son los aptos para el consumo humano. Sí, un problema serio de muchos años en todo el sur de la provincia de Buenos Aires y también en la provincia de La Pampa. Pero en este caso puntual es la provincia de Buenos Aires la que va a concretar la obra. ¿Cuántas ofertas se presentaron? 12 ofertas y vamos a conocer en detalle lo que sucedió en la jornada de ayer, los primeros datos que se van conociendo de esta mega obra, el acueducto del río Colorado, que va a necesitar, fíjate vos, presupuesto oficial, 5.627 millones de pesos. Hay que tener en cuenta que el pliego de esta obra se hizo hace aproximadamente 1 año y medio, con este presupuesto. ¿Qué ha pasado con las propuestas? ¿Lo han superado por la inflación o hay un acomodamiento teniendo en cuenta la magnitud de la obra? Bueno, hubo de todo. Esta obra se estima que va a demorar cerca de 3 años. Si los plazos se cumplen entre octubre y noviembre, comenzarían los trabajos. Comenzarían lo primero en la instalación de una planta potabilizadora de agua en Pedroluro. Y de ahí sale la distribución hacia todas las zonas. Pero vamos a conocer detalles de las ofertas que se conocieron en la jornada de ayer. 12 ofertas. Vos fíjate, este nombre. Techín Rogio, una de las oferentes. Estas son las 3 que ofertaron mayor dinero. Por encima del presupuesto oficial. 6.573 millones la oferta de Techín Rogio, MG Construcciones 5.998 millones, CIE Construcciones es la primera que conocemos por debajo del presupuesto oficial. Quiere decir que de las 12 ofertas, 10 cotizaron por debajo del presupuesto oficial. Que es un dato que llama la atención por esto que decíamos. Los pliegos se hicieron hace 1 año y medio, hubo una inflación considerable en este tiempo y sin embargo las propuestas han sido por debajo de ese número, y con algunos números significativos. No pusimos las 12 ofertas porque era aburrir a todo el mundo. Pusimos las 3 más caras y las 3 más baratas. La más barata de todas, Ceosa, 3.368 millones, muy por debajo del presupuesto y casi la mitad de la oferta de Techín. Ahora habrá que determinar, los especialistas, si esta empresa está en condiciones de hacer este trabajo por ese dinero. Bueno, porque es una diferencia abismal con respecto al presupuesto. Y es la mitad de la que mayor ofreció. Claro. Fíjate que qué variabilidad. Una 3.300 y las otras 6.000 y pico de millones. Super Cemento 4.129, China State Construcciones 4.471 millones. Son todas estas UTEs de empresa. Quiere decir, empresas que se juntan para realizar esta oferta. Es el primer paso. Ahora comienza el análisis. Hay que ver cómo llegan a este número, cuáles son los materiales que se van a utilizar. Es decir, todo un análisis. No quiere decir que porque ofreció más barato es la que va a ganar la licitación. Por eso, los especialistas tienen que analizar la capacidad técnica de la empresa, la capacidad económica, qué puede ocurrir en caso de una crisis, que se dispara el dólar otra vez, alguna circunstancia que puede llegar a complicar los números, tienen que tener respaldo para hacer esta obra que es gigantesca.
Hay muchas empresas internacionales interesadas. Bueno, acá lo vemos una, directamente ya el nombre nos dice que Sí, viene ¿no? de China. Hay varias UTEs conformadas por empresas chinas, también españolas, y también hay empresas nacionales, bueno, y multinacionales, pero que operan hace mucho tiempo en la Argentina, como la UTE que conformaron Techini y Rogio, ¿no? Que Claro, es dos pesos pesados. dos pesos pesados de las construcción en obras Argentina. públicas que también ofertaron para esta obra. Que, ¿a quién va a beneficiar? Vamos a entender un poquito de, más allá de lo que son las ofertas, ahora viene el análisis, son 120 kilómetros de acueducto y vos fijate a todas las localidades que va a beneficiar. La planta potabilizadora se hace en Pedroluro y de Pedroluro viene el agua ya potable para todas las localidades. Acasubi, Buratovich, Teniente Origone, Argerich, La Mascota, Médanos, Cerri, Ingeniero White, Punta Alta y Bahía Blanca. Esta es la población que se va a ver beneficiada por el acueducto. Más de 500.000 personas ahora en estos momentos que reúnen todas estas localidades. Y bueno, proyectan los especialistas, o al menos estaba en el pliego cuando primero se empezó a hablar de esta obra, de que de acá a 10 años o de acá a 15 años iba a haber 1.200.000 habitantes. Es difícil de saber. Ahora son Le tienen fe a Bahía. 500.000 habitantes, pero para entender, la obra de mayor envergadura de toda la gestión de María Eugenia Vidal, que ahora parece ser, o ya tiene un paso más hacia la concreción, pero es una obra que se anunció mucho. A ver, vamos al archivo. Crisis hídrica Bahía Blanca, 2008, 2009, 2010. Bahía no tenía agua, se hablaba de esta crisis y que la única salida era el acueducto del río Colorado. Y así lo planteaban el titular de APSA por entonces, Guillermo Escarcela, y el gobernador Daniel Scioli, que vinieron en reiteradísimas ocasiones a la ciudad. Preocupa, estuvimos hablando de eso, de qué manera ahora se están llevando adelante estas dos tandas de 15 pozos, más paralelamente la licitación del acueducto, más rogando a Dios que, como pasó este fin de semana, que llueva unos milímetros más en el dique para poder sobrellevar bien esta situación. Por eso venimos a traerle también la tranquilidad y la seguridad a las familias de Bahía, que estamos tomando todos los recaudos para no tener este tipo de trastornos, bueno, consecuencia de la situación climática que estamos encarando. Seguimos pensando que la solución definitiva para toda la región es el acueducto Río Colorado como una fuente alternativa de agua sustentable. Entonces, nuestra preocupación ahora es, en esta situación delicada, tratar de compensar, de sacarle la menor cantidad de agua al dique para dejar que se recupere y hacer todos los esfuerzos posibles para tener una nueva fuente de vida sustentable que para nosotros es el acueducto Río Colorado. Bueno, allí se optaba por el acueducto del Río Colorado. Recordamos que había otras opciones, como el dique en Puente Canesa, sobre Napostá, Sí. y otras alternativas, pero se optó y se decidió Se el viajó a acueducto. Israel para tratar de potabilizar el agua de la ría. No sé si recordás, Scioli con Breitestein viajaron a Israel para analizar, es decir, se vieron un montón de variantes, pero hace 9 años pasaba esto. Y no avanzó nada en estos 9 años. Bueno, año 2015, plena campaña electoral, Scioli buscando la presidencia, acto electoral en Bahía Blanca, acompañado de todo el arco político y con los candidatos de aquí de Bahía Blanca del Frente para la Victoria. Scioli anunciaba que se había conseguido el financiamiento para la construcción del acueducto del Río Colorado. Directivo de la CAF, la Confederación Andina de Fomento, que es una fuente de financiamiento de proyectos como en este caso el acueducto Río Colorado, que va a permitir también mayor productividad urbana y en distintos sectores de la producción y el trabajo. Son 160 millones de dólares, un país desendeudado ahora puede ir en búsqueda de créditos, no deudas para pagar deudas. Confederación Americana de Fomento, esa era la entidad que iba a aportar los 160 millones de dólares para la primera etapa. Esto, nosotros hablamos, 5.600 millones es el total de la obra. Claro. Si se iba a hacer en 3 etapas, ese primer financiamiento lo daba esta entidad y después la provincia se tenía que encargar de conseguir el financiamiento para las otras 2 etapas. Pero nada de esto sucedió. Nada de esto sucedió, pasaron los años y 3 años después, ahora estamos hablando de que ya la licitación, después de 5 veces que se postergó, se abrió y se conocieron los 12 oferentes. Bueno, a partir de ahora, algunos meses para estudiar las ofertas, seguramente habrá impugnaciones, todos los trámites pertinentes. Y en diciembre
volveremos a hablar del tema. Supuestamente los más optimistas dicen que octubre, noviembre podría ser la fecha para que arranquen los primeros trabajos. Le damos 2 meses más. Octubre, noviembre dicen plazo. los más optimistas.